gusto saludarles. Agradezco a Reina en esta octava Convención Iberoamericana sobre Ambiente y Sustentabilidad. Hoy les voy a dar a conocer acerca de la propuesta de manejo del recurso hídrico en base a la evaluación de calidad de agua del río Piotera al norte del Ecuador. A pesar de que América Latina y el Caribe es la región con más elevada disponibilidad de agua dulce a nivel mundial, a partir de los años 90, la contaminación se ha incrementado en los principales ríos de esta región, donde los parámetros indicadores de la calidad del agua muestran que existe una contaminación patógena, orgánica y salina. En el Ecuador, la cantidad y calidad del agua ha venido disminuyendo en las últimas décadas y se prevé que esto empeore a mediano y largo plazo por las descargas de aguas residuales que son vertidas hacia los ríos sin un tratamiento previo. En la zona norte del país, la industria lechera y la actividad ganadera ha reemplazado en gran parte a la actividad agrícola y consigo la mayor producción de leche y que lleva el incremento de vertimientos que son llevados hacia los ríos, provocando el deterioro de los principales ríos que se encuentran en esta zona, como es el río Mira, donde se ha encontrado que las principales fuentes de contaminación son las descargas de aguas residuales y las por fuentes no puntuales, hablando de la actividad agrícola. El río Piotera, al ser un afluente de este río Mira, también contribuye considerablemente con contaminantes, ya que aborda amplios problemas. Por ejemplo, en las zonas bajas existe mal olor, no hay un control en las concesiones del agua, los permisos de uso del agua, ya que en la época seca hay usuarios que toman más agua y por ende el caudal ecológico disminuye. Los objetivos que se plantearon es generar una propuesta de manejo, identificar las estaciones de muestreo en base a las fuentes de contaminación, uso y aprovechamiento del agua, determinar la calidad del agua del río Piotera mediante parámetros físicos, químicos y microbiológicos y finalmente elaborar una propuesta de manejo del recurso hídrico. El río Piotera se encuentra ubicado al norte del Ecuador, en la provincia del Carchi, forma el límite de los dos cantones, Cantón Tulcán y Montúfar, y por ende también es el límite entre las parroquias Chitán de Navarrete y Piotera. La extensión de este río es de 12.6 kilómetros, está ubicado en una altitud promedio de 2.900 metros sobre el nivel del mar. La temperatura oscila entre los 6 y 15 grados centígrados y la precipitación va desde los 1.000 a los 2.000 milímetros por año. La metodología empleada, primeramente se realizó un diagrama umbrotécnico para definir y establecer las épocas, época seca y época lluviosa, considerando que el clima es un factor determinante para la concentración de estos contaminantes. Se realizó el reconocimiento del lugar para identificar las fuentes de contaminación. Además, se elaboró un mapa de uso de suelo para ver qué actividad predomina más en el sector y eso también puede ser puede jugar un papel importante en la contribución de contaminantes. Además, se identificaron las concesiones de agua donde están ubicadas, se identificaron las zonas de fácil acceso al río, ya que no todo el trayecto del río es de fácil acceso, y esto nos ayudó a establecer las estaciones de muestreo. Se realizó un muestreo simple en la época seca, en la época lluviosa. Siguiendo la cadena de custodia, se tomó 1 litro para análisis físico-químicos y 200 ml para microbiológicos. Se tomaron datos in situ de ciertos parámetros y con la ayuda de un multiparámetro y el resto de los parámetros se realizaron análisis en laboratorio. Se realizó un análisis estadístico con los resultados, además se comparó con normativa nacional e internacional y se aplicó el índice de calidad de agua, la versión desarrollada por la Fundación de Sanidad Nacional de Estados Unidos, que es el índice más utilizado, donde los valores se comparan con esta tabla y se puede determinar el nivel de calidad del agua. La propuesta de manejo se toma en cuenta en la Estrategia Nacional de Calidad del Agua, que aborda programas, entre los más importantes, el programa de conservación, de cultura del agua, de educación ambiental, monitoreo y seguimiento. Con el diagrama umbrotécnico se determinó que la época lluviosa vendría a ser en el mes de abril y la época seca en el mes de agosto, que fueron donde se tomaron las muestras. El mapa de uso de suelo nos muestra que en la mayor parte del territorio se encuentran pastizales,
por ende va a haber el desarrollo de actividades ganaderas. Se identificaron 6 estaciones de muestreo provenientes de ambas parroquias que se encuentran ubicadas en la zona poblada. Además, 2 afluentes que llegan hacia el río, ya que también contribuye con cierto nivel de contaminación. Y las concesiones del agua, que son el uso de agua para agua potable, agua para riego, y 2 concesiones temporales que son usadas solo en la época seca. Con todas estas variables se establecieron 6 estaciones de muestreo que están distribuidas en la parte alta, media y baja del río y nos ayudan a ver nos dan información amplia de todo el trayecto del río y de su dinámica. Estas son las 6 estaciones donde se tomaron las muestras. Los resultados nos muestran que en la época seca los valores son más altos que en la época lluviosa en la mayoría de los parámetros, obviamente porque en la época seca no hay mucho caudal y por ende tienden a las aguas residuales a acumularse en ciertas zonas. La contaminación física respecto a pH, observamos que en las 2 primeras estaciones el pH tiende a ser básico. Esto se relaciona con la temperatura, ya que a menor temperatura el pH tiende a subir y observamos que la temperatura, mientras vamos bajando en el trayecto del río, la temperatura va aumentando. Respecto a la conductividad, observamos que en la última estación los valores son más altos, considerando también que la temperatura, a mayor temperatura la viscosidad del agua disminuye, provocando una mayor conductividad eléctrica, y también porque en esta zona se encuentran las sales disueltas, los iones provenientes de las descargas de aguas residuales, por ende van a ser valores altos. Cherry-Chacoli hacer un indicador de contaminación también. Observamos que en las últimas estaciones los valores son más altos e incluso observamos que en la época seca los valores son más altos que en la época lluviosa. En cuanto al DBO y DQO, igualmente observamos que en la última estación los niveles son más altos. Sin embargo, el oxígeno disuelto nos muestra que en todas las estaciones hay valores altos en la época lluviosa. Esto debido a que en la época lluviosa, las precipitaciones, la lluvia, por el río que hay zonas escarpadas, las rocas, el agua tiende a oxigenarse más, por tal motivo los niveles son más altos. En cuanto a nitratos y fosfatos, de igual manera observamos que en la última estación son donde más se encuentran los niveles de contaminación. De igual manera observamos que en la turbidez el agua es más turbia en la zona baja y los sólidos obviamente van a estar presentes en estas zonas. La comparación con los criterios de calidad admisibles, observamos que en la época lluviosa y seca, para el pH cumple con los criterios de calidad admisibles para riego agrícola, consumo humano y descarga a un cuerpo de agua dulce. El oxígeno disuelto para criterio de calidad admisible para riego agrícola no cumple con los criterios en la época lluviosa. Y en cuanto a DQO y DBO, observamos que en la primera estación sí cumple, sin embargo en el resto de estaciones no cumple para consumo humano. No obstante, para descarga un cuerpo de agua dulce están dentro de los límites permisibles. Aquí observamos de igual manera los nitratos y la turbidez que en la época seca y lluviosa están dentro de los criterios de calidad admisibles para consumo humano. La comparación con las normas internacionales, observamos que en la mayoría de los parámetros en la época seca no cumple con los criterios de calidad admisibles para los estándares de calidad ambiental de Perú. El índice de calidad de agua nos muestra que en la época lluviosa, en la primera estación la calidad de agua es buena y a partir de la segunda estación la calidad de agua es media. Y en la época seca, en la primera estación igualmente la calidad de agua es buena, en la segunda estación es media y a partir de la tercera estación la calidad de agua es mala. Los programas que abordan la propuesta de manejo es el programa de conservación del recurso hídrico que se busca promover y conservar de manera sostenible las fuentes hídricas del río Pioter con el fin de garantizar el abastecimiento y conservación del agua. El programa de cultura del agua que busca concientizar y sensibilizar a la población respecto al cuidado, uso responsable y eficiente del agua.
involucrando a las organizaciones competentes. El programa de educación ambiental que busca educar, fortalecer y capacitar en los establecimientos educativos y población en general para lograr una comprensión básica del medio ambiente, especialmente de los recursos hídricos. Y el programa de monitoreo y seguimiento que obviamente para verificar el cumplimiento permanente de la ejecución de las actividades propuestas. En conclusiones, bueno, determinamos que el agua es usada básicamente para riego agrícola y abrevaderos de los animales. Su principal fuente de contaminación son las descargas de aguas residuales. En base al uso y aprovechamiento del agua, los muestreos no deben realizarse en más de 6 estaciones, tomando en cuenta las limitaciones económicas que implica realizar un muestreo de estos. Como ya mencionamos, en las estaciones altas no hay una contaminación, ya que no hay fuentes de contaminación antropogénica. Sin embargo, en la parte baja se evidencia una contaminación orgánica y biológica. El ICA nos muestra que la calidad de agua es mala, obviamente en la época seca, y su uso debe ser restringido. Y la propuesta de manejo toma en cuenta asegurando la coordinación del desarrollo y la administración del agua en este sector. Se recomienda realizar más campañas de muestreo, tomando en cuenta distintos indicadores, ya sea el caso de los macroinvertebrados para conocer su estado ecológico y obtener una información amplia de la dinámica de lo que sucede en estos recursos hídricos a través del tiempo. También evaluar la calidad aplicando otras metodologías en cuanto a índices para obtener una información más amplia y corroborar esta información y considerar los programas establecidos en la propuesta de manejo para asumir un manejo responsable y a la vez sostenible del recurso hídrico, involucrando a las diferentes instituciones y organizaciones comunitarias competentes y al pueblo en general para llevar a cabo una gestión integrada de estos recursos. Gracias por su atención.